El tema de hoy son distractores mentales y emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tomar en consideración porque hay muchas cosas que distraen nuestra mente, contenido mental que puede estar presente que no está aportando nada. O sea, es decir, que tenemos ciertos pensamientos que con frecuencia me han referido que son como parásitos, un pensamiento que está frecuentemente, que no se va, que insiste y demás. Entonces, me han comentado, a ese fenómeno le dicen es que sobrepienso y estoy sobrepensando. Entonces, la aclaración de sobrepensar es o estoy pensando o estoy repitiendo, pero sobrepensar no hay tal, digamos, término o verbo de sobrepensar o estoy pensando o estoy repitiendo. Entonces, eso hay que aclararlo. Entonces, en estos días habíamos estado hablando de la importancia de tener un proyecto y un propósito de vida y en base a ese propósito y ese proyecto empezar a trabajar. Lo comentábamos que los ejes en donde puedo determinar un propósito es ser, hacer, tener y estar. Esos tres elementos de ser, que son contribuciones de digamos, aplicaciones o valores que yo practico en mi vida cotidiana. ¿Cuáles serían algunos de estos? Digamos que honestidad, confianza, comunicación, etcétera. Entonces, es importante determinar que tengo que hacer contribuciones a mi persona, es decir, querer crecer implica aprender nuevas habilidades y nuevas formas de enfrentarme a la vida precisamente para que cada vez mi vida sea más fácil. Ese sería el ideal, el decir, ¿qué es lo que tengo que aprender en mi vida para que todo lo que se me presente sea mucho más fácil? Entonces, en base a ese primer principio, podemos darnos a la tarea de tener ciertas asignaturas que queremos atender o que queremos aprender o ciertas cualidades. Entonces, lo interesante es lo siguiente, hay que poner mucha atención en este punto. Las personas quieren vidas plenas, quieren vidas felices, quieren vidas despreocupadas, quieren vidas plenas, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para conseguir todas esas prestaciones? Entonces, evidentemente, tiene que haber un proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje es adquirir conocimientos y nuevas conductas precisamente para que mi vida sea más fácil. Es decir, para que la ejecución de lo que se me presenta en la vida sea mucho más fácil. Ahora bien, también hay una parte de tengo que conseguir ciertas cosas a lo largo de mi vida para poder tener una vida cómoda, ya sea una casa, ya sea un vehículo, ya sea muebles, ya sea infinidad de cosas. Cada quien decide de acuerdo a su modo de vida y su percepción de la misma cuáles son esos satisfactores o esos objetos que pueden beneficiar su experiencia de vida. Por otro lado, estamos hablando de una actividad, hacer cosas. Entonces tenemos que estar haciendo cosas y esas cosas pues precisamente son las que nos llevan a aprender y nos llevan a desarrollar mejores, digamos, prácticas que nos permitan ser mejores. Entonces, de lo que se trata es establecer todos estos elementos o bien la última que es estar, que es si me voy a mover a otros sitios, si voy a viajar, si voy a conocer otras culturas, otros estados, otros países, etcétera, y qué es lo que voy a observar de esos viajes o de esa convivencia o de ese tiempo que yo distribuya para ese propósito. Entonces, teniendo tantas asignaturas, o sea, es decir, tantos deseos y aspiraciones y cosas por cumplir, en donde tenemos que poner atención es en los distractores, es decir, cuáles son esos pensamientos o esas emociones que me llevan a quedar estacionado, fijo, estático, que no me permite seguir avanzando. Entonces, en un día no vamos a identificarlo si no lo hacemos diariamente, o sea, es decir, el tratar de pensar qué me distrajo en los últimos 6 meses,
esa posición sería muy compleja. O sea, es decir, ¿cómo me voy a acordar de lo que me distrajo en los últimos 6 meses? O sea, ese tipo de recuerdo sería muy complicado, casi imposible. O sea, es decir, ¿qué fue en qué me distraje los últimos 6 meses? Pues eso no sería posible para la mayoría de las personas. O sea, es decir, ¿en qué me distraje? Pues es muy difícil de precisarlo a posteriori, es decir, cuando ya pasó el tiempo. Ahora bien, por día puedo estar identificando y anotando, llevar un registro de cuáles son los principales distractores, cuáles son las ideas, los pensamientos que normalmente me abordan o que aparecen en mi mente y que no permiten que yo cumpla con las metas que me he trazado de acuerdo a mis necesidades, aspiraciones o deseos que yo quiero cumplir a lo largo de mi vida. Entonces lo importante es determinar qué es lo que me distrae. Entonces, primero, el mayor distractor, pues aunque parezca una obviedad, es no tener un plan. O sea, si no tengo un plan, ni tengo un proyecto, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a estar divagando. ¿Ok? Entonces lo principal es qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que tengo que saber para conseguirlo y con qué personas tengo que convivir para que eso sea posible. Entonces tiene sentido, es importante determinar eso porque es el punto de partida, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero y qué es lo que necesito para conseguir eso. Evidentemente, cuando no tenemos un plan, cuando no tenemos una meta, cuando tenemos muchas necesidades y muchos deseos, todos difusos, pues va a ser muy difícil ejecutar eso. Es decir, la probabilidad de éxito ante una meta o un target, o sea, es decir, un objetivo difuso, borroso, no definido, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, es muy importante saber todo esto porque es de suma importancia saber qué es lo que nos lleva a eso, ¿sí? Porque en base a eso tenemos que determinar qué es lo que necesitamos para poder continuar, ¿sí? Entonces, quedó claro, entonces es muy importante determinar eso para poder seguir adelante. Entonces, ¿cuáles serían los distractores frecuentes en todo este tipo de situaciones? O sea, es decir, ¿qué es lo que aparece con frecuencia en mi mente que me está distrayendo? Y entonces, si me estoy distrayendo con pensamientos, con emociones o con cualquier otra cantidad de cosas, entonces tengo yo que determinar eso. Entonces, ¿qué sería un distractor frecuente? Es decir, ¿qué es lo que podría presentarse con mayor frecuencia? Puede dar dos cosas. Una es que un pensamiento me lleve una emoción y esa emoción me lleve un pensamiento, es decir, es de los dos lados. Entonces tenemos que estar muy claro cuáles son los distractores. Si es un pensamiento, ese pensamiento qué contenido tiene. Entonces tenemos que darle la tarea de estar identificando la naturaleza de los pensamientos, qué es lo que estoy pensando, por qué estoy pensando eso y qué es lo que me quiere decir mi conciencia. Entonces, si tenemos un pensamiento recurrente, pues en la mayoría de los casos ese pensamiento recurrente también va a generar una emoción recurrente. Entonces, si tenemos una emoción o un pensamiento recurrente, tendríamos que saber qué es lo que lo está desencadenando, cuál es la situación que está generando ese estado, que nos está distrayendo, evidentemente. Entonces, ¿qué pasaría si aparece un pensamiento frecuente? ¿Qué es lo que creen que tendríamos que hacer? Primero anotarlo, es decir, qué es lo que me está diciendo mi conciencia, por qué aparece con frecuencia ese contenido, cuál es la idea de que aparezca frecuentemente ese contenido en mi mente. Y si es así, pues tengo que anotar para saber qué es lo que está generando ese contenido. Cualquiera que este sea, pero tenemos que ser muy concretos en eso. La naturaleza de los pensamientos es muy variada. Y lo que quiero que identifiquen es que hay algunos pensamientos incoherentes
Son estas proyecciones que habitualmente hacen los seres humanos, es decir, estar tejiendo realidades alternas o aparentes proyecciones, en donde hay básicamente de dos tipos. Uno, es la posibilidad de que sean escenarios extremadamente entusiastas que rayan en la ingenuidad, o sea, es decir, que queremos que sucedan cosas a la perfección cuando realmente no hemos hecho nada para que eso suceda. ¿Ok? Entonces, tener pensamientos extremadamente entusiastas que rayan en la irrealidad, pues tenemos que anotar eso. Ahora bien, por otro lado, nos podemos ir al otro lado, que es tener pensamientos extremadamente sombríos, extremadamente pesimistas, extremadamente adversos, que nos podrían estar generando también un distractor. Entonces lo que tenemos que tener muy claro es eso, es decir, cuál es la naturaleza de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque si están apareciendo a cada instante, no nos podemos enfocar. ¿Ok? Entonces tenemos dos caminos. Uno, enfocarnos fuertemente en el propósito y en el proceso de conseguir los resultados que queremos. O bien, monitorear de vez en cuando, cada cierto tiempo, cuáles son los pensamientos que nos están distrayendo y qué es lo que nos quiere decir nuestra conciencia. ¿Qué es lo que estamos revisando? Si a lo que le ponemos atención es importante o no. Recuerden que hay un punto que les voy a explicar ahorita. Las personas de más alto rendimiento, los seres que calificamos como de alto desempeño, tienen una peculiaridad y quiero que lo visualicen de esta manera. Las personas que tienen alto desempeño o alto rendimiento tienen la habilidad de deshacerse de toda la información que no es necesaria para desarrollar la tarea. En algún otro momento ya les explicaré yo cómo es este fenómeno o cómo se puede provocar de forma voluntaria. Entonces lo importante es que tenga la habilidad de deshacerme de toda la información que no es necesaria para el desarrollo de la tarea que estoy enfocado y del resultado de la tarea en donde estoy enfocado. Cuando podemos conseguir esto, más allá de estar hablando de la ansiedad, de la depresión, del enfado, de la frustración, deberíamos de hablar más de estos temas, en donde puedo poner en el foco de donde están los resultados mi mente y deshacerme del resto. ¿Por qué? Porque mucha de esa información es falsa. Ni siquiera puedo llamarle información. Les de esa especulación innecesaria. Por ejemplo, cuando tenemos una baja autoestima, cuando tenemos un mal autoconcepto, ¿qué sucede? Vamos a dudar de nuestras habilidades personales. ¿Y qué va a suceder? Nuestra mente nos va a empezar a decir calificativos adversos. No vas a poder, vas a fallar, se van a reír de ti, no eres suficientemente poderoso, no estás suficientemente preparado y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Eso sería un distractor? Por supuesto que es un distractor. Ahora bien, cambiamos el rumbo y de los distractores mentales nos vamos a los distractores emocionales. Esto es muy importante y es muy delicado porque hay personas que nos perturban, no importa quién sea, pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, esposo, esposa, novio, novia, pueden ser tus padres. ¿Y qué es lo que haces? O sea, es decir, estás notando que esas personas o conocidos o gente del trabajo o gente de la escuela te dicen cosas que son perturbadoras, es decir, que te generan emociones adversas. Lo que es interesante es por qué no se le pone punto final a eso. Hay cantidad de emociones adversas que no se atienden y que tú sabes perfectamente de dónde están brotando, quién es el autor, quiénes son las personas, pero no se toman decisiones. Eso es lo que hay que puntualizar. Las emociones internas son unas. Todas las emociones son internas, evidentemente, porque son generadas por uno mismo, pero
Lo que me estoy refiriendo es que hay algunos pensamientos internos que nos llevan a emociones, pero hay otros pensamientos y otras emociones que provienen del exterior. Entonces podríamos definir que hay dos tipos de fuentes de donde vienen pensamientos y donde vienen emociones. ¿Ok? Entonces, uno es el interno, que es el diálogo interior que yo tengo conmigo mismo, que dependiendo del contenido y de la forma y el modo en el que me estoy hablando, va a generar una emoción. ¿Qué quiere decir esto? Si soy amable y soy relajado y tranquilo, seguramente la emoción va a tener este mismo perfil. Pero si soy hostil y soy grosero y soy, eh, digamos, inapropiado para hablarme a mí mismo, pues es muy probable que los pensamientos sean de la misma naturaleza. Entonces lo que estoy manifestando es que tenemos que tener cuidado con la forma en la que nos referimos a nosotros mismos. Ahora bien, por otro lado, puede ser que el exterior me esté dando una retroalimentación negativa y que por eso mi estado mental siempre está enrarecido, es decir, que alguien me esté preguntando frecuentemente dónde estoy, con quién estoy, si no estoy teniendo una actividad inapropiada, etcétera. O sea, es decir, que te estén diciendo que si te estás viendo con alguien más, concretamente, porque es muy frecuente que las inseguridades y las inconsistencias de otras personas se trasladen con sus comentarios a tu persona. Entonces, si tú no pones un límite, esa persona o esas personas van a seguir emitiendo esos juicios, esas consideraciones, esos señalamientos. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que va a suceder es que van a aparecer emociones que van a estar continuamente molestando de forma interna. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta cómo tenemos que ver la naturaleza. No tienes que estarlo haciendo esto por siempre, sino que sea periodos cortos, decir, a ver, ¿qué es lo que me distrae? ¿Cuáles son las actividades que quitan mi atención de los elementos importantes, de los procesos importantes que me llevan a los grandes resultados? Entonces, si no tengo identificado eso, cómo lo atiendo? Entonces, siempre una introspección que es ver hacia adentro, pero yo le pongo calificativos más simples de entender, que es anotar lo que estoy pensando. Simplemente, es que de repente esos términos técnicos pueden hacernos pensar que es muy complicado. No, tengo un lugar donde anotar y me estoy distrayendo y entonces anoto. Decir, me quedé sentado en la mesa de la cocina, me fui a acostar y me puse con mi teléfono a ver cosas. En la noche no podía dormir porque estaba elaborando estos pensamientos, estas eran las preocupaciones, estas eran los retos, etcétera. Entonces, pensamos demasiado. La mayoría de los seres humanos, hay un volumen muy importante, se los he repetido muchas veces, entre 60 y 90 mil pensamientos en un solo día. Por eso tenemos que regular la fuente y los temas que brotan de nuestra mente. Si no, difícilmente vamos a tener control del contenido de nuestra mente para poderla administrar para que se den los resultados. Tenemos que deshacernos de ese volumen tan importante de información. Entonces tenemos que aprender a abarcar elementos muy específicos. Nos sentamos, atendemos una cosa y seguimos adelante. ¿Sí? Porque no es de esa manera. Ahora, ¿cuándo atendemos habitualmente a nuestra conciencia o nuestra mente? Habitualmente atendemos lo urgente, atendemos lo hostil, atendemos lo repugnante, lo fastidioso, es decir, todo cuando ya está enrarecido. Entonces tenemos que tomar dos decisiones. Una, nos damos a la tarea de abonar, proteger y cuidar nuestros proyectos, así como si fuera una plantita, o sea, es decir, tengo una pequeña planta en donde tengo que estarle administrando agua, tengo que estarle poniendo abono, tengo que estarla podando, etcétera, ¿sí? O bien voy a estar atendiendo la hierba mala
la hiedra venenosa, la, las- la que nos genera conflictos, la hierba mala, etcétera. Entonces, reflexionemos en esto. Me doy a la tarea de fortalecer y enriquecer y empoderar los proyectos, los resultados positivos, o me doy a la tarea de desperdiciar mi vida discutiendo y queriendo modificar la conducta de alguien que libremente no quiere corregir. Entonces, creo yo que las personas pierden mucho tiempo invirtiendo, ni siquiera puedo llamar invirtiendo, desperdician su tiempo con personas que no valen la pena porque no hacen eficientemente una evaluación de si esa persona es susceptible de que se le invierta tiempo. ¿Ok? Entonces hay personas que es tiro por viaje, solamente dan problemas, son mentirosos, son viciosos, son desleales y demás. La pregunta es qué hago con esas personas y si vale la pena hacer eso. De repente uno desperdicia el tiempo discutiendo estérilmente con las personas que no quieren entender. Los seres humanos somos capaces de identificar rápidamente cuando alguien no entiende o bien cuando una persona no quiere aceptarlo. Son cosas diferentes. Entonces el no entendimiento lo notamos inmediatamente. Pero alguien que no quiere hacer caso de peticiones directas, como que para qué se le dedica tiempo. Hemos estado hablando a lo largo de estos días de la importancia del tiempo. Hay infinidad de contenidos bibliográficos en donde dicen cuida tu tiempo. Tienes que saber dónde está tu tiempo, qué personas merecen tu atención, cuáles otras personas no lo merecen, en el entendido y contextualizando de lo que estamos hablando de este tema. Los distractores, ¿hay personas que son distractores? Sí, definitivamente sí son distractores. Entonces, ¿cómo nos quejamos o cómo nos podemos sentir agobiados de la falta de resultados si no somos selectivos en cuánto tiempo le dedicamos a qué personas y cuál es el propósito de estar discutiendo con personas que no quieren cambiar, que tienen ideas diferentes, que no comparten las mismas prioridades? Y entonces, pues de eso se trata. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es eso. ¿Por qué? Porque somos absolutamente responsables de las dosificaciones, ¿sí? Entonces, de las dosificaciones de tiempo que tenemos con otras personas. Entonces, ¿para qué discutir? Y discutir es muy simple, o sea, es decir, en otro momento vamos a hablar de la naturaleza de la discusión, pero es, tú tienes una posición y tienes valores, la otra persona no tiene la misma posición y no comparte los mismos valores. ¿Qué más hay que entender con eso? Va de nuevo, es que hay cosas muy puntuales, nada más que por distracción y por obstinación. Dices, a ver, ¿cuáles son tus prioridades y cuáles son tus metas? Esta y esta. Y entonces, eso que estás haciendo, ¿cómo contribuye? No, pues no me había dado cuenta. Y es algo tan simple y algo tan banal como querer ponerte a reparar algo que te lleva horas y horas y horas y horas. Y esa reparación te llevó más horas que tirar eso y comprar algo nuevo y seguir adelante. ¿Sí? Entonces, es importante saber en qué momento tienes que soltar la cuerda o tienes que soltar el lastre. Porque si no, hay personas que literalmente serían como un ancla. Están conectadas a ti y que solamente te llevan al fondo. No aportan valor, no son necesarios y demás. Evidentemente tiene que haber un proceso de evaluación serio, o sea, no puedes andar por la vida a la ligera mandando al diablo la mayor cantidad de personas porque no complacen tus deseos. No, estoy hablando de si la contribución de esas personas realmente justifica el esfuerzo. De repente tienen novias, novios, esposos, esposas que dicen, ¿yo para qué quiero eso? O sea, es decir, ¿cuál es su contribución? Entonces, más de una persona podría ponerse a reflexionar qué es lo que está haciendo con la persona que tiene al lado. Y eso no tiene nada de malo. Estar evaluando
cuál es la relación actual de la gente más cercana, eso se tiene que hacer frecuentemente. Si quieren, en otro momento les hablo de eso. Piensan que porque son papás, hermanos, primos, conocidos, pareja o no pareja, no se tiene que hacer una evaluación. Siempre se tiene que hacer una evaluación de la persona que te rodea para ver si vale la pena o no. Y no importa quién sea, pueden ser hijos, pueden ser primos, pueden ser hermanos, pueden ser padres, puede ser la pareja, puede ser quien sea. Ningún título familiar justifica la permanencia indefinida de alguien, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, es decir, si tengo una madre tóxica, o un padre tóxico, o un primo tóxico, un tío tóxico, pues con la pena, o sea, es decir, a mí esta relación no me aporta absolutamente nada. Entonces, ahí nos vemos. Entonces, ¿por qué? Porque no van a cambiar. Hay personas que están decididas a no cambiar sus posiciones. ¿Y cómo sabemos si algo es positivo o negativo? Pues simplemente sabiendo si eso es funcional o no. No es la opinión, es la conducta y la aportación de valor. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Entonces, tenemos que estar haciendo evaluaciones constantes porque nosotros somos los responsables y los custodios de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que tienen que estar encargados de pensamientos saludables? ¿Quiénes son los encargados de que estés sintonizado y armonizado con emociones saludables? Entonces, la ventaja de los sentidos, por ejemplo el tacto, es que si yo pongo mi mano en algo que quema, inmediatamente voy a quitar mi mano. ¿Por qué no con los pensamientos? Y se los digo como se dice en la calle muy respetuosamente. ¿Qué tanto enferma estar oyendo pendejadas? O sea, cuando alguien te está haciendo señalamientos molestos, nocivos, que está criticando a otra persona, o que simplemente la información de su lenguaje no tiene ningún contexto, no tiene ningún contenido, te está hablando de cosas que no te interesan o de tonterías del grupo, de no sé, del mundo del espectáculo, en fin, o sea, de cosas que simplemente no nutren, que digamos que el contenido es chatarra, contenido chatarra. Entonces, esa exposición se apodera de tu mente y entonces te distraes. Claro que en algún momento vamos a trabajar más en la imperturbabilidad, es decir, puede haber gente a mi alrededor que esté diciendo tonterías y que realmente lo que dice no me interesa y yo estar enfocado fuertemente en mis prioridades. Eso es totalmente posible, pero se tiene que lograr poco a poco. Pero primero hay que hacer una depuración para estar muy puntuales y muy conscientes de que mientras más rápido podemos identificar los pensamientos, las emociones y las personas que no nos aportan valor, todo va a ser mucho más simple. ¿Por qué? Porque recuerden ese punto. Todos esos pensamientos y todas esas emociones no atendidas e incluso innecesarias van a hacer que nuestro camino el camino hacia el logro de nuestras metas y nuestros resultados sea más largo. Y recuerden que el recurso que definitivamente no es renovable es el tiempo. Tenemos una campana, y una cresta en donde tenemos ciertos tiempos generalizados en donde tenemos que alcanzar nuestros resultados. Entonces, creo yo que tenemos que identificar todas las fuentes que se interponen en la consecución de los resultados. Y en función de eso, en la medida que los tengamos identificados, podemos, digamos, sortearlos, podemos hacernos a un lado, sacarles la vuelta y de esa manera poder llegar mucho más eficientemente y con resultados de mucho más calidad a lo que queremos en nuestra vida y en nuestra cotidiana en general para sentirnos satisfechos y dichosos del resultado que hemos obtenido con el tiempo que se nos otorgó en relación a nuestra propia vida.